tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad. Bendiciones, amada iglesia de nuestro Señor Jesús. En esta hora, quien te saluda, Pastor Guillermo Jiménez, Iglesia Gosén, Tierra Fértil. Quiero darle gracias al Señor por este privilegio del cielo, este privilegio divino de poder predicar su palabra, extender el reino, proclamar el año 2020 como el año de la reconciliación. Hoy vengo a instarte a tiempo y fuera de tiempo. Dios quiere redarguir tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida. Hoy hay una palabra que realmente a mí me impactaba. Y Dios viene hablando a mi espíritu hace 2 o 3 días acerca de esta historia y de otra que la voy a llevar en concordancia para que tú puedas recibir cuál es el mensaje, cuál es la rema que Dios depositó en mi vida a través de la búsqueda. Hoy quiero decirte que hablamos de valentía, de fidelidad, pero también hablamos de una persona que fue cobarde, que fue ingrata y luego de recibir un milagro que necesitaba. Y yo quiero que entiendas en esta hora y que puedas recibir que hay gente en este tiempo que se ha olvidado de lo que Dios hizo un día en su vida, de donde Dios lo arrancó. Yo quiero decirte que este tema que vamos a estar predicando en este momento, ya siendo las 4:35, 16:35 pasadas de la tarde, hay una rema que Dios depositó y que tú tienes que recibir, que tu familia debe de recibir. Yo quiero darle gracias nuevamente al Señor porque a Él le ha placido que este mensaje sea soltado y que tú lo recibas. No te muevas de ese lugar. La presencia que estoy sintiendo en este lugar, quiero que sea trasladada ahí donde tú estás. Pertenecemos a la red ministerial Benecer. Le damos gracias al Señor. Bendecimos la vida del apóstol Sergio Enríquez. Bendecimos la vida de nuestra cobertura, el pastor Juan, la pastora Rita Cecchini. Yo quiero decirte en esta hora, animarte a que vayas tomando tu Biblia, que dispongas tu corazón y que te metas en las profundidades del río del Espíritu Santo. Bendiciones, pastora. Amén. Dios los bendiga en esta hermosa tarde, un hermoso día que el Señor nos ha regalado nuevamente, donde podemos compartir la palabra, donde podemos edificarnos. Amén. Quiero darle gracias al Señor por cada uno de los fieles que siempre está del otro lado, esperando una rema, esperando esa palabra revelada del corazón del Señor, que siempre están ahí atentos, expectantes para ser edificados. Amén. Así que queremos que hoy puedas estar metiéndote en lo más profundo, que te sumerjas en la palabra, que puedas entender lo que el Señor habla a través de cada uno de los capítulos que hoy vamos a compartir. Aleluya. A través de cada versículo el Señor hoy viene a dejarnos un hermoso mensaje. Yo te animo que en esta hora puedas dejar todo de lado y meterte en la presencia. Decirle: Señor, hoy quiero escuchar tu palabra, quiero ser direccionado, quiero que mi familia entre a ese lugar de bendición que tú me has prometido. Quiero que mi familia tome posesión de esa tierra. ¿Y cómo vamos a hacer que nuestra familia tome esa tierra prometida que el Señor nos ha dicho? Sumergiéndonos en la palabra, en su presencia, tomados de su mano. Amén. Hay gente que está del otro lado recibiendo este mensaje, que hace mucho tiempo le está diciendo al Señor: quiero que tú me hables. Yo sé que hoy Dios te va a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bendecimos, Señor, aleluya, esta reunión en tu nombre. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos auxilies. Derrama en esta hora un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, para que podamos recibir, Señor, en tu amor, en tu gracia, Señor, y en tu misericordia, este mensaje, esta palabra, que pueda impactar y transformar las vidas, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos tomar, aleluya, la actitud de valentía
de fidelidad y de honra a ti, que ese joven que se quedó hasta último momento a tu lado. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser, aleluya, bien agradecidos contigo, Padre, por todo lo que has hecho, porque durante mucho tiempo hemos estado enfermos, en depresión, con alguna enfermedad, Señor, física, espiritual, pero tú nos has salido al encuentro y te damos gracias, y por eso hoy estamos en este lugar predicando el evangelio, las buenas nuevas. Gracias, Señor, amén y amén. Wow, escucha, quiero que puedas estar sumergiéndote en esta hora, porque Dios viene a hablar a tu vida. Yo creo fuertemente que cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. No te muevas de ese lugar en el que estás. Dios preparó este momento. Dios quiere bendecir tu vida. Yo quiero ser bendecido, pastora. Amén. Y quiero bendecirte a través de este mensaje. Escucha. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan 5:1. Palabra del Señor que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Yo quiero ir por parte, quiero enfocarme hasta ahí. Lo primero que quiero decirte es que dice que esto sucedía en Jerusalén. Escucha, dice cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y eso me hablaba el Señor, y yo le dije: Señor, quiero trasladarlo a este tiempo. Y Dios fue claro, y Dios me dijo: en este tiempo representa, porque dice la puerta de las ovejas, representa a mi iglesia. El estanque hoy está dentro de la iglesia. Estamos hablando que el templo del Señor se divide en 3 partes: el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios de Jehová. Entonces, el estanque es en el lugar santísimo, y del lugar santísimo, dentro de la iglesia, el lugar santísimo, el altar, van a descender los 5 ministerios. Porque dice, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ese lugar, en Jerusalén, había un estanque llamado Betesda, el cual tenía 5 pórticos. Hoy es la iglesia, el lugar santísimo, el estanque donde desciende la presencia de Dios, y de ahí son constituidos los 5 ministerios. Pero escucha, hoy que estamos en tiempo de pandemia, Señor, que no estamos teniendo culto presencial, hoy el estanque de Betesda tiene que ser tu hogar. Amén. Ahí, pero hay algo que a mí me impacta. Dice que
Hace 38 años que esta persona estaba paralítica. Y a mí me impacta porque cuánta gente hay que hace años que está en la depresión, en la tristeza, en la agonía, en el sufrimiento, en la pobreza, en la enfermedad. Hace cuántos años que hay gente que no puede poder soltar el vicio, el alcohol, las drogas, la delincuencia, la fornicación y el adulterio. Y esto es tremendo. Y a mí me impacta porque este estaba paralítico, no se podía mover. ¿Y cuánta gente hay paralizada que no se puede mover? Pastora. Pero dice en el versículo 3 que no solo había paralíticos, había cojos, había ciegos. O sea, en la iglesia vamos a encontrar diferentes enfermedades, diferentes dificultades. No todos tienen el mismo pecado, no todos tienen la misma dificultad, ni todos vienen por lo mismo. Pero todos quieren llegar a un mismo lugar. Todos querían llegar a ese estanque. Pero aquel paralítico le costaba más. ¿Por qué? Porque no podía caminar, no podía moverse, no podía trasladarse a ese lugar. Y ahí, perdón pastora, ahí podemos hablar de los amarres espirituales, de las ataduras espirituales que no te dejan avanzar, ¿verdad? Que no te dejan llegar al estanque. Pero yo quiero, y esto me impacta, dice que de vez en cuando descendía un ángel y en el movimiento del agua, el primero que se meta, ese será sano. Pero él, al estar paralizado, tuvo que esperar a que Jesús pase y se fije en él. Ahora sí, a ti te vengo a hablar. Hoy tú no tienes que llegar a un estanque, hoy tú no tienes que llegar a un lugar para que de vez en cuando descienda un ángel y en el movimiento del agua pueda ser sano. Tampoco tienes que esperar a que Jesús pase por delante tuyo. Lo que tú tienes que hacer es acercarte a Jesús para ser sano. Wow. Porque dice la palabra del Señor que Él morará en nosotros, que Él estará con nosotros. Entonces, si nosotros hoy estamos esperando un milagro, nosotros hoy estamos esperando algo, creyendo que solo lo vamos a obtener dentro de la iglesia, dentro del templo, estamos equivocados. Hoy el Señor quiere descender en tu hogar y transformar toda la oscuridad en luz. Lo que hoy estás viviendo, el Señor lo quiere transformar en bendición, lo que hoy estás padeciendo. Pero tú tienes que tomar la decisión de que esas aguas se empiecen a mover. Amén. Tú tienes que tomar la autoridad en tu hogar y decir, quiero que ese ángel descienda en esta hora y mi casa sea sanada, mi casa sea restaurada, mi casa sea libertada. La autoridad como hijos, como escogidos la tenemos nosotros, pero estamos preparados para tomar autoridad, donde quizás en muchos hogares ya el diablo tomó tanto territorio que ni siquiera podemos mirar en libertad las prédicas. Yo creo que la palabra es clara y en la humillación y en la invocación del nombre de Dios, Jesús está con nosotros y Él nos sana. Yo creo que hay gente en este tiempo que tiene que entender, aleluya, que debe de acercarse a Jesús para ser sano. Este hombre, si Jesús no hubiera pasado por ese momento, tal vez hubiera muerto paralítico. Y hay gente, pastora, que tiene que entender que debe de acercarse a Jesús para ser sano, porque si no van a morir enfermos espirituales, enfermos carnalmente, una enfermedad física, en los vicios, en la religión. Recuerden que compartíamos la palabra que dice que nosotros tenemos que enderezar una senda para vuestros pies, que tenemos Amén. Que construir una senda para que lo cojo no se salga del camino. Y acá dice que había cojos, paralíticos y ciegos espirituales, cojos que todavía les cuesta dejar algún pecado, que todavía les cuesta renunciar a algo, porque no solamente lo hablamos de lo físico, sino de lo espiritual. Hay muchos cojos espirituales, paralíticos espirituales, ciegos espirituales, que todavía no quieren, porque muchas veces no es que Dios no actúa, nosotros no queremos reconocer la realidad que estamos viviendo, no queremos renunciar. Sí, pastora, pero yo puse de mí, quise renunciar, pero en mi casa sigo igual. Pero ante esa igualdad que estamos viendo, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿Seguimos orando, seguimos clamando, seguimos leyendo la palabra, seguimos metiéndonos en lo más profundo? ¿O decimos, ya está, me cansé, no quiero saber más nada, me voy a quedar como estoy, no quiero más lucha, no quiero más prueba? Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿por qué tú no te acercas en esta hora a Jesús?
y automáticamente Jesús te sanará. Hoy el Señor viene a preguntarles, ¿quieres ser sano? Pero, pastor, hay algo que quiero que analicemos en esta hora junto a los que están del otro lado. Amén. Yo siento que cuando Jesús le pregunta al paralítico si quiere ser sano, el paralítico puso una excusa. Porque el paralítico lo que dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y la palabra nos habla en diferentes versículos, que dice que cuando el Señor pasaba y esa mujer tocó el borde de su manto, al instante fue salva. Pero, al instante fue sana, el flujo de sangre se detuvo. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Qué tendría que haber dicho el paralítico? Sí, quiero ser sano. No, Señor, siempre metiendo... Hay gente que siempre pone excusas. Hay gente que dice: Señor, no llego a tu presencia porque por el horario, por el trabajo, por la casa, porque los vecinos ponen música secular. No, Jesús te está saliendo al encuentro en esta hora porque te ve hace mucho tiempo acostado, paralizado, enfermo, en la pobreza, en depresión, en tristeza, en amargura, y Dios te dice: ¿quieres ser sano? Hay alguien que tiene que gritar: sí, quiero ser sano. Decir: no me metí en el estanque porque antes se metía antes que yo. Él le estaba echando la culpa al otro. El otro era más rápido. Tenés que tener consideración de mí, Señor, yo no puedo caminar. Y muchas veces queremos que el Señor tenga consideración de nosotros cuando Él nos está dando la salida. Cuando Él nos está diciendo que nos acerquemos al trono de la gracia. Cuando Él nos está pidiendo que nos humillemos. Pero nosotros siempre ponemos una excusa. Amén. Cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano?, lo primero que hizo el paralítico fue poner excusas. Hoy vengo a decirte, en este tiempo, lo que en ese momento fue el estanque de Betesda, y había 5 pórticos, y en el estanque descendía de vez en cuando un ángel, y en el movimiento del agua las personas eran sanas. Hoy, ese mismo que sanó al paralítico, que lo vio hace 38 años acostado, tú lo puedes hacer invocando su nombre, caminar por tu casa. Amén. En la presencia de Jesús puede caminar en tu casa y Él puede sanarte, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él vino a sanarte, Él vino a restaurarte, Él vino a levantarte de ese lecho. Este paralítico, yo quiero que recibas esto, este paralítico hacía 38 años que estaba paralizado y no podía llegar a la presencia. Hoy tú puedes hacer descender la presencia. Pero ¿sabes cómo pagó este paralítico al Señor Jesús? Con cobardía y acusación. Esto es tremendo. Dice en el versículo 11, cuando los judíos le preguntaron, porque él fue sanado un día sábado, un día de reposo, y en la ley judía, aleluya, los días sábados no era lícito sanar, pero Jesús vino a romper el protocolo del hombre y a establecer la ley de Dios aquí en la tierra. Escucha. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Porque ellos sabían que hacía 38 años que estaba sobre ese lecho el paralítico. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y mira lo que dice en el versículo 15. El hombre se fue luego de que Jesús le dijo: no peques más, porque te vendrán cosas peores. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Wow. Esto a mí me impacta, porque sabía que los judíos en ese tiempo, si tenían que matar a alguien porque según ellos rompía su ley, lo hacían. Entonces este que 38 años estuvo paralizado, pero que fue sanado, fue el que acusó a Jesús y le dijo: él me sanó. Hizo que se potenciara la persecución al Señor. Exactamente. Y muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué juzgan, acusan? ¿Por qué? Porque siempre hay uno que se encarga de que la iglesia sea perseguida.
con una murmuración, con una crítica, Amén. exponiendo a tal o cual ministro, sin reconocer, porque acá el Señor, ¿qué le dijo? Porque imagínense si ese paralítico volvía a pecar y le venían los 7 peores, porque miren lo que le dice en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor que hizo lo maldijo no lo apercibió. De decir, hoy has sido sanado, procura no pecar porque lo que viene puede ser peor. Aleluya. Imagínense si él pecaba y le venía lo peor. ¿De qué lo iban a tildar al Señor? Si siendo sanado lo expuso, imagínense si venían los 7 peores. Y muchas veces cuando vienen los 7 peores, la culpa es del ministro, la culpa es de la congregación, la culpa es del pastor, la culpa es del apóstol. Y no queremos reconocer que cuando viene la consecuencia, es por nuestros actos. La consecuencia no viene gratuitamente. Dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces este es el tiempo de tomar conciencia de cómo estamos caminando. Pero estamos en tiempos difíciles, sí, pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amados, ustedes no se dan una idea, el Señor cómo está bendiciendo a esta iglesia, cómo está bendiciendo a cada ministro, a cada familia. El Señor toca el corazón de personas que ni siquiera nos conocen, para que siembren en este lugar y nosotros podamos bendecir familias completas. Que muchas de las familias ni siquiera congregan en este lugar. El Señor, cuando se antoja con algo, Él lo va a llevar a cabo. Si tú estás en los planes del Señor y el Señor te prometió, el Señor va a cumplir. ¿Por qué todavía tú crees que eso no va a acontecer en tu vida? ¿Por qué todavía tú estás dudando? Diciendo, no, porque en mi vida todavía no pasó, porque el pastor me dijo algo y no se cumplió. No, el que te lo dijo no fue el pastor, sino el Espíritu Santo de Dios a través de tu pastor, a través del ministro, a través del profeta. Pero cuando eso llegue, no será culpa de alguien si se hace o no. La bendición va a llegar cuando nosotros nos determinemos. La bendición del Señor no se regala, se gana. Cuando todo va bien, los pastores son los mejores. Pero cuando todo va mal, las culpas del pastor, las culpas del apóstol. Acá la culpa le estaban echando a Jesús por haber sanado, por haber derramado una sanidad a una persona que después de 38 años de estar lisiado, de estar paralítico, de estar postrado en una cama, le decían, no es lícito. Este es el tiempo de romper con el protocolo del mundo, de romper con la estructura que tenemos del mundo y decir, no, hoy entiendo que si no fui sanado fue por mi terquedad, por mi rebeldía, por mi falta de determinación, no porque el Señor no ha querido, porque a veces nos enojamos con el Señor. ¿Por qué mi bendición no llega? ¿Por qué mi sanidad no fue desatada? ¿Por qué, Señor, no te acuerdas de mí? Y no entendemos que el Señor algo nos está pidiendo. Amén. Este hombre, luego de recibir su milagro, luego de recibir su bendición, tuvo un acto de cobardía. Lo acusó y le fue infiel. Y esto es tremendo. 38 años postrado lo sanaron y al que lo sanó lo acusó. Él fue. Préndanle. Y hay gente en este tiempo. Y quizás se preguntan, perdón, pastor, sí, quizás se preguntan el por qué decimos que lo acusó. Porque cuando primeramente le preguntan quién había sido, él dijo, yo no sé quién es, pero el que me dijo que camine y me vaya. Cuando el Señor Jesús le sale en el versículo 14 al encuentro y le dice que era Jesús, él lo primero que hizo es ir y decirle que había sido Jesús. Amén. El que me sanó fue Jesús, les dijo. Y lo dice en la palabra. Por eso les pedimos que se tomen el tiempo y el trabajo de leer para que puedan interpretar la palabra. Este hombre tuvo un acto total de cobardía, porque habrá dicho, ya estoy sano, no vaya a ser cosa que los judíos me peguen o me maten a mí, que lo maten al que me sanó, total, ya me sanó. Cobardía, infidelidad y desagradecimiento. Y lamentablemente hay gente
que tiene estos 3 actos en su camino. Pero hubo un joven, se dice que fue Juan, no está declarado quién es, pero sí se lo ve como un siervo de... Acompáñame al libro de Marcos. Marcos capítulo 14 nos habla de que a Jesús lo arrestan. En un momento, dice que Pedro le corta la oreja a Malco, teniendo una actitud de la cual Jesús no le había enseñado, porque Jesús le había enseñado que ante el ataque, ante la injuria, uno responda siempre bendiciendo y con amor, enseñando a sí mismo también. Pero hay algo que me impacta. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 49, la palabra del Señor dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Jesús estaba diciendo que era necesario que lo apresen para que se cumplan las Escrituras, que Dios entrega, como dice Juan 3:16, a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Acá vemos otro acto de cobardía, de infidelidad y de desagradecimiento de los discípulos. Es que no estamos hablando del paralítico. Pero dice que Pedro lo seguía de lejos. Ahora vamos a llegar a eso, pastor. Entonces, no estamos hablando de un paralítico que actuó también mal, pero en el momento lo vio a Jesús lo vio, lo sanó y lo acusó. Estamos hablando de los discípulos. Dice que lo dejaron y huyeron. Pero mira lo que dice como título: el joven que huyó. Y son 2 versículos. Pero hay algo tan hermoso, un mensaje tan grande que Dios nos deja en estos 2 versículos. Marcos, capítulo 14, versículo 51. Pero cierto joven le seguía. Esto es tremendo. Y me detengo un segundito ahí. Porque dice que Jesús, ahí ya apresado, un joven lo seguía. No huyó. Aunque lo han apresado a Jesús, y aunque este joven sabía que podía ser apresado hasta último momento, lo siguió a Jesús. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Este joven tenía una sábana, pero ¿qué hizo? Porque tenía solo una sábana, ¿lo dejó de seguir a Jesús? No. Nunca digas: tengo poco. Siempre sea agradecido con lo que tienes. Pero con lo que tienes, lo poco o lo mucho, séle fiel a Dios. Este joven han apresado a Jesús y aún así lo seguía. Hasta que le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y esto me lleva a que tú tienes que seguir a Cristo, pese a la acusación, pese a la crítica, y pese a todo lo que sucede. Y aquí vemos un acto de valentía de este joven. Porque no es que cuando prendieron a Jesús este joven salió y huyó como los discípulos, sino que siguió de cerca a Jesús. Pero mira lo que hizo uno de los discípulos llamado Pedro. Así como dijo la pastora, en el versículo 54 dice: Pedro le siguió de lejos. Uno de los discípulos de Jesús, yo creo que en agradecimiento y en fidelidad tenía que haber hecho lo mismo que hizo este joven que tenía solo una sábana: seguir a Jesús. Y lo que hizo este joven me deja una gran enseñanza: seguir a Jesús en agradecimiento, en valentía y en fidelidad
aún teniendo poco. Y huir de aquellos que quieran atarnos, meternos en cautiverio, meternos nuevamente en los vicios. Porque aquel que se levanta en contra de Dios, ¿quién es? El diablo. ¿Y el diablo qué quiere hacer? Matar, hurtar y destruir. Y yo me imagino que cuando dice desnudo, también habla estar desnudos en la presencia del Señor, de decir, Señor, soy esto. Abrir todo nuestro corazón y decir, soy esto, no oculto nada. Esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Me está costando dejar este vicio, me está costando dejar este pecado, pero quiero seguirte, realmente quiero cambiar. Al Señor no tenemos que ocultarle nada, porque dice que Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón, y que Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Por más que al Señor le querramos ocultar algo, es imposible. Entonces que hoy puedas tomar la decisión de decir, Señor, hoy vengo a desnudar mi corazón delante de tu presencia. Hoy vengo a mostrarte lo que hay en Él, lo que soy, cómo estoy. Pero cámbiame, transfórmame, me voy a despojar de todo lo que sea necesario para seguirte. Como decía el pastor, quizás esa sábana era lo único y todo lo que tenía. Pero a Él no le importó. A Él no le importó el precio que debía de pagar para seguir a Cristo. Nosotros muchas veces usamos la razón y sabemos que la razón es la guillotina de la fe. Este joven no huyó de la presencia, Amén. este joven huyó del pecado. Amén. Y quizás queremos cubrir nuestro pecado, quizás queremos aparentar. Y quizás muchas veces razonamos de decir, me sirve, no me sirve, calculamos, sacamos cuenta. Y cuando nosotros nos metemos en ese terreno, no tenemos fe y tampoco vamos a tener obras. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder seguir al Señor va a ser más lo que tengamos que invertir que lo que vamos a recibir a cambio. No del Señor, sino de las personas. La palabra del Señor, que es viva y eficaz, nos dice y enseña, toma lo bueno y desecha lo malo. Amén. Y vamos a tomar la buena actitud, la actitud correcta de estos dos pasajes bíblicos, de estos dos personajes. Uno que fue cobarde, infiel, y otro valiente y fiel. Hoy, Jesús, volviendo al paralítico, Jesús puede caminar en tu casa. Tú lo puedes hacer caminar en tu casa, con humildad e invocando su nombre. Si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la palabra, sanaré su tierra, perdonaré su pecado. Amén. El Señor en ese momento te sanará. Este paralítico hacía 38 años que yacía en un lecho, pero se levantó, tomó su lecho y caminó. Entonces, hoy tú puedes hacer que Jesús camine en tu casa. No hace falta que de vez en cuando descienda un ángel y que el primero en el movimiento del agua. No. Lo que tú tengas, lo que a ti te esté pasando, si tú te acercas a Jesús, Él se acercará a ti. Amén. Y tú serás sano. Tú serás sano. Y si no pecas, serás salvo. Amén. Pero ¿sabes qué? Ahí tomemos la actitud buena que tuvo este joven. Aunque no tengas mucho, lo que tienes que ser agradecido con Dios. Y seguir a Cristo, aún en medio de la persecución. Y huir del pecado que te asedia. Huir de aquellos que se levanten en contra de la presencia de Dios. Hay un mensaje tan hermoso que Dios quiere dejarte a través de esta prédica. No hagamos lo que hizo este paralítico, acusar a Dios. No cuestionemos a nadie. Seamos agradecidos porque Él un día nos sanó, porque Él un día nos restauró y porque Él un día transformó nuestra familia. Amén. ¿Sabes qué? Dios está ahí esperando a que tú invoques su nombre y Él caminar, Él verte en la condición que tú estás para sanarte. ¿Y sabes qué? Ese joven que parece que es Juan, el menor de los discípulos,
cuando todos lo dejaban y cuando Pedro lo miraba de lejos, aún que habían apresado a Jesús, él siguió caminando. Pero él no se dejó apresar. Tú no te dejes nuevamente volver a esclavitud. No caigas nuevamente en los vicios. Huye, porque Jesús, que un día te sanó, es tu baluarte, tu escudo protector, y Él te acompañará por donde quiera que vayas. Pero ¿sabes lo que tienes que tomar? La buena actitud, desechar lo malo. Desecha lo malo de este paralítico que acusó a Jesús, de los discípulos que huyeron, del discípulo que lo miraba de lejos, y toma la buena actitud. Invoca el nombre de Dios. Cuando Jesús te sane, síguelo a Él. Y nunca más en cautiverio del pecado. Y de esa manera serás salvo, porque Jesús le dijo a ese paralítico: no peques, porque si no te sobrevendrá cosas peores. Y si uno no peca, ¿qué es? Salvo. Dios quiere que en este tiempo tú lo busques. Él te sanará, restaurará tu tierra, sanará tu pecado, lo sanará, lo limpiará, sanará tu enfermedad, quitará tu pecado. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. En ese tiempo, el estanque de Betesda, 5 pórticos tenía. Hoy en tu casa, los 5 ministerios van a descender. En el nombre de Jesús. Porque Jesús, la presencia de Dios, está para bendecir, para derramar dones, talentos, ministerios. Hay llamados que están siendo derramados a través de este mensaje. Yo quiero animarte a que en esta hora no esperes como ese paralítico. Haz descender la presencia de Jesús para que Él te sane. Y sigue con lo que tienes, mucho, poco. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. No busques a quien acusar. Sigue a Jesús en todo tiempo. Y recibirás esa corona incorruptible, siendo un irreprensible hijo de Dios, haciendo su voluntad. La iglesia de Filadelfia, eso es la iglesia a la cual no se cuestiona. Yo quiero animarte a que en esta hora dispongas todo tu corazón y le digamos al Señor que descienda, que nos sane, que no vamos a huir ni lo vamos a mirar de lejos. Vamos a caminar con Él de cerca, tomado de su mano para jamás volvernos a soltar. Pastora, yo quiero que cerremos esta tarde, este culto general, con una oración poderosa. Amén. Tomando todo lo bueno de esta palabra, declarándolo y profetizándolo en nuestras vidas. Amén. Amén. Que ahí donde estás puedas recibir la palabra del Señor, como siempre hacemos, compartir la bendición sacerdotal y luego vamos a orar y profetizar en el nombre de Jesús que lo sobrenatural llegará a tu hogar. Número 6:22 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre Celestial, en esta hora te pedimos, papá, que tú bendigas cada una de las familias representadas, Señor. Hoy están ahí esperando, Señor, ese milagro. Que hoy están declarando que tu presencia está saliéndoles al encuentro. Que tú en esta hora, Señor, los visites. Que tú en esta misma hora, Señor, les salgas al encuentro y desates el oportuno socorro para su alma. Que tú, Señor, sanes, restaures, libertes. Que tú comiences a prosperar. Si alguno de mis hermanos, Señor, está en necesidad, en escasez, que tú, bendito Rey, suplas cada una de sus necesidades. Que no haya ningún menesteroso en tu pueblo, que no haya ningún necesitado, sino que todos puedan estar saciados, Señor, tanto física como espiritualmente. Que en esta hora tú los levantes, Señor. Que ellos puedan entender que tomado de tu mano, Señor amado, vienen las cosas sobrenaturales. Que apartado de ti nada podemos hacer. Que en esta hora, Señor, tu misma presencia comienza a quebrantar. Comienza a libertar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Te damos gracias, papá. Profetizamos un pueblo bendecido en victoria, un pueblo lleno de tu presencia, donde tú, Señor amado, comenzarás a hacer cosas grandes, sobrenaturales, donde tú le entregarás la victoria a aquellos que te buscan en espíritu y en verdad, a aquellos que en cada mañana se encomiendan en tus manos. Tú, Señor, descenderás con misericordia y con el oportuno socorro, para que ellos puedan ser un canal de bendición para otras familias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza. Te decimos que te amamos, que sin ti nada somos. Y nos encomendamos en el hueco de tu mano, en ese lugar divino y precioso, donde nadie nos puede arrebatar. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia de este mundo, Señor. Te pedimos que tú, Señor amado, arranques toda peste. Arranque, Señor, todo espíritu inmundo, espíritu de destrucción de esta tierra. Pero que se haga, Señor, como tú quieras y no como nosotros queremos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, iglesia del Señor. Recuerda, sé agradecido y fiel con el Señor. Sé agradecido por lo que Él un día hizo en tu vida. Sé agradecido porque la buena obra que comenzó, Él la va a terminar. Que Dios te bendiga.